¿Estamos contentos? Muy contentos. Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí otro año más. Al comenzar esta convención, estamos muy agradecidos al Señor por que Dios nos trae un año más. No importa las dificultades, solamente estamos aquí y este año es especial para nosotros también, porque Maribel y yo traemos con nosotros a nuestro nieto mayor, Rubén, que es ese de ahí. Aunque no quiere que lo diga, pero yo lo digo, porque estoy contento de traerlo, ¿sí? Sí, quedamos. Levántate, que quieren conocerte. Así que damos gracias al Señor porque estamos... una de las cosas que tenemos que entender es que cada generación tiene la oportunidad de entrar en la tierra, ¿sí? Nosotros hemos tenido nuestra oportunidad y nuestros hijos, nuestros nietos van a tener su oportunidad. Dios siempre da una oportunidad a cada generación para traer su expresión, su manifestación, su gloria. Amén. Yo en esta mañana quisiera pedir al Señor que Él me pueda explicar lo que quiero decir. Nosotros no venimos aquí a las convenciones para traer más conocimiento, ¿sí? Es importante que entendamos, nosotros tenemos suficiente conocimiento. Una cosa nos falta, como dice la Escritura, 7 veces en la Escritura, el Señor dijo, una cosa te falta. Lo que nos falta, la mayoría de las veces, no es conocimiento, es inspiración del Espíritu, ¿sí? Así que tenemos conocimiento por aquí y tenemos por aquí la inspiración del Espíritu. Estas dos cosas son importantes, pero si tú te quedas solamente con el conocimiento de la Escritura, se te lleva dando conocimiento por 50 años, tú ya conoces mucho de Dios. Conoces el plan de Dios, conoces cómo Dios se mueve. Hay tantas cosas que tú conoces de Dios que realmente nosotros no necesitamos todavía más conocimiento. Porque el conocimiento es bueno, no es malo, necesitamos conocerle a Él. Pero solamente el conocimiento nos puede llegar a envanecer, ¿sí? Nos envanece por dentro pensando que porque lo conocemos, estamos caminando la verdad que conocemos. Y la verdad es que nosotros tenemos mucha verdad, pero lo que caminamos de la verdad es mucho menor de lo que conocemos. ¿Amén o no? Porque conocemos mucho del amor, del perdón, de su benignidad, de su gracia, pero en la práctica diaria después, no estamos caminando todo lo que conocemos. Y tenemos un problema con la verdad que conocemos, pero que no caminamos. Y es que esa palabra nos juzga. ¿Sí? ¿Lo digo otra vez? Toda la verdad que tú conoces, pero que no caminas, te está juzgando. Porque el Señor Jesús dijo, yo no he venido a juzgar, es mi palabra la que os juzga. ¿Amén o no? Así que toda la verdad que nosotros conocemos, que no estamos caminando, nos está juzgando a nosotros mismos. Por eso, para caminar la palabra, necesitamos la inspiración del Espíritu. Y yo quisiera hablaros esta mañana de la inspiración del Espíritu. Porque si tú no tienes la inspiración del Espíritu, esto es un esfuerzo humano que nosotros estamos tratando de caminar lo que se nos ha dicho que tenemos que caminar. Y no podemos. Porque por el esfuerzo humano tú no puedes seguir a Jesús. Tiene que ser por medio de la inspiración del Espíritu. Él es el único que te puede inspirar y saber cuáles son sus pisadas. Si tú tratas de hacerlo por tu esfuerzo, lo que eso está haciendo, el conocimiento que tú tienes, lo que está produciendo en ti es un hombre religioso.
una mujer religiosa. Solamente somos librados de esta religión cuando somos inspirados del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Por eso tú necesitas llegar al punto donde tú conectes con Dios. Aún entre nosotros nos podemos llegar a inspirar. Por eso nosotros tenemos un ministerio corporal en el que uno dice algo y inspira a los demás. Y dice, pues yo también pensé en esto. Hay una inspiración mutua de unos hacia otros. Pero la primera inspiración tiene que venir del Espíritu de Dios. Si tú no tienes esa inspiración, y es lo que yo quisiera dejar en esta convención, de que no es más conocimiento, conocemos el plan de Dios, y es bueno conocerlo, es magnífico, necesitamos ese conocimiento, pero para poder aplicarlo a nuestra vida personal y a nuestra vida corporal, necesitamos esa inspiración del Espíritu. Un ejemplo, cada uno de nosotros somos un barquito velero en el medio de un mar que tiene una corriente tremenda. Nosotros no podemos ir contra la corriente de este mundo. Esa corriente es muy fuerte. Solamente si tú tienes la inspiración del Espíritu, es que tú puedes navegar por medio de ese mar y no eres tocado. Amén, jóvenes. Tú dices, yo estoy en una universidad, estoy en un colegio, pero yo tengo una inspiración del Espíritu. Que fulano diga esto, o que vaya a este sitio, o que haga aquello, o lo otro, eso es la corriente de este mundo. Pero mi barco tiene las velas bien puestas. Y por medio del viento del Espíritu, me está llevando al lugar donde Jesús quiere que yo esté. Amén. ¿Amén o no, hermanos? Necesitamos esa inspiración del Espíritu en todas las cosas. En la oración, tú necesitas la inspiración del Espíritu. Tú no puedes orar como un papagayo, como un lorito. Dame, Señor esto, Señor lo otro. Tú tienes que esperar la inspiración. Y para que la inspiración venga, tú te tienes que callar. Lo digo otra vez. Para que la inspiración venga, tú y yo nos tenemos que callar. Hablamos demasiado. Tenemos mucho parloteo mental de lo que es, de lo que debe ser, de lo que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Yo digo, Señor, yo tengo una nieta, 2 nietos, uno de ellos y una de mis nietas nos dijo en una ocasión, cuando era más pequeñita, porque el otro nieto decía, el Señor me ha dicho, y el Señor me dice, y ella decía, ya sé, ¿por qué Dios no me lo dice a mí? Es que está muy ocupado con mi hermano. No, Dios tiene bastante para ti. Dios quiere inspirarte a ti, no al anciano. El anciano es su problema, pero tú necesitas encontrar la inspiración del Espíritu con el conocimiento que tiene, con la interrelación, en las relaciones en medio de la iglesia, aún tu relación personal en medio de tu casa. Tú necesitas ser inspirado del Espíritu para que tu velerito, tu barco, llegue a buen puerto. No se meta en problemas, ¿sí? No parloteemos tanto que no dejemos hablar al Espíritu de Dios. Amén. Así que el silencio en Dios es muy importante. No debemos de rellenar tanto los huecos. Dejemos que los huecos estén vacíos para que el Espíritu encuentre un nido donde inspirarte. Si tú lo sabes todo, lo sabes hacer todo, tiene todos los consejos, entonces Dios no te hace falta. Dios dice, a este yo no le hago falta, me voy a ir a otro que tenga menos conocimiento, que se calle un poquito y yo pueda inspirarle. ¿Amén o no? ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Por eso es tan importante que tú sepas lo que está dentro de ti. Dentro de ti hay un espíritu y una vida divina.
que quiere salir a flor. Pero si nosotros lo tenemos pisado, no puede salir. Nos vamos a quedar en forma de semilla, no en forma de fruto. Jesús fue una semilla. El Jesús natural que vemos aquí en las Escrituras vino en forma de semilla. Por eso Él dijo tantas veces, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Porque Él mismo sabía que Él era una semilla. Y esa semilla fue puesta dentro de nosotros. Pero si nosotros no dejamos la inspiración del Espíritu, esa semilla no puede brotar. Tú estás siempre dependiente del hombre natural. Que el hombre natural siempre tiene todas las soluciones lógicas, los argumentos, lo que siempre he hecho. Pero Dios es nuevo cada día. Lo que tú hiciste siempre, eso es un pensamiento circular. Tú piensas, el hombre natural piensa de una manera circular. Mi trabajo, mi familia, mi esposa que me crea problemas, no tengo dinero, el trabajo que me falta o tengo mucho y tengo problemas, la debilidad esta, siempre es un círculo. Y yo quiero hablaros esta mañana de tener un nuevo pensamiento. Si no os enteráis de nada más de lo que yo diga, quedaros con esto. De lo que yo quiero hablar esta mañana es de que ustedes tienen la habilidad, la capacidad de tener un nuevo pensamiento y salir del pensamiento circular. El pensamiento en el desierto fue un pensamiento circular. Por eso la gente murió en el desierto. Pero había alguno que sí tenía un vislumbre de salir de ese pensamiento circular. Tuvo un nuevo pensamiento. Recordemos a Caleb, Moisés mandó a 2 espías y eran lo mejorcito, porque eran los príncipes de Israel. Y los enviaron para ver la tierra. Y 10 vinieron diciendo, esta tierra fluye leche y miel. En el valle de Escol, en un palo traían los gajos de uva. Es una tierra maravillosa. Pero, ay Señor, hay gigantes en la tierra. Hay gigantes. Y los gigantes nos van a matar. No podemos contra esa gente. Era un pensamiento circular. Somos como langostas. A eso es lo que le llamamos el síndrome de la langosta. Usted no tiene ese síndrome de la langosta, ¿verdad? Que todo te da miedo. Miedo por aquí, miedo por allá, miedo por allá. Pero tenemos un Dios vivo y es un Dios vencedor. Ayer se cantaba un cántico. ¿Cómo es ese cántico? ¿Cómo es ese cántico? Tú hablabas de... Somos vencedores. ¿Cómo era? Ese. Jehová es mi guerrero. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Amén o no? Tú tienes que practicar en tu vida personal. Tú no puedes venir aquí a enfrentarte delante del león. Tú primero tienes que ser el animal pequeñito. Y el gigante antes de que crezca. Tú tienes que ir trabajando con esas cosas. Pero hubo un hombre, 2 hombres, pero uno especialmente Caleb, que tuvo un nuevo pensamiento. No andaba bajo temor. No tenía temor a perder su vida. Y él dijo, nos lo comeremos como pan. ¿Cómo? ¿A los gigantes nos los vamos a comer como pan? ¿Y eso cómo es? Para unos los veían como algo imposible y este Caleb parecía prepotente. No era prepotente. Era un hombre de Dios que tuvo una inspiración del Espíritu. Y dijo, no, esa gente nos lo vamos a comer como pan. Vayamos. Todos murieron, menos él. Todos estaban en el pensamiento circular. Y ahí tú mueres. Pasan años y otros años y décadas. No hay nada nuevo.
debajo del sol. ¡Ay! Lo único que sobresale del sol es el nuevo pensamiento, que traspasa la esfera de lo natural. Porque nosotros estamos viviendo en dos esferas, lo natural y lo espiritual. ¿En cuál queremos vivir? En lo espiritual queremos vivir, pero Dios te puso ¿dónde? En lo natural. ¿Por qué? Porque tú eres una semilla y Dios se plantó esa semilla dentro de ti. Dios plantó lo incorruptible dentro de lo corruptible. ¿Para qué? Para Él ser la gloria de esta creación. Amén. Una semilla brotando por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso tú y yo no podemos vivir sin la inspiración de Dios. Siempre nos haremos gente religiosa. Lo que hice ayer, voy a hacerlo hoy. Y lo que hago hoy, voy a hacerlo mañana. Y esto va a ser siempre así. No nos conformemos a eso. Necesitamos la inspiración, que Él nos dé un nuevo pensamiento en Dios. Y a Caleb, Dios le dio ese nuevo pensamiento. Nos lo comeremos como pan. ¿Qué hizo ese nuevo pensamiento? ¿Qué hizo esa nueva inspiración? Mirad lo que hizo. Lo mantuvo por 40 años sin amargura, sabiendo que él no había entrado a la tierra prometida a causa de toda esa gente incrédula. Pero él se mantuvo sin amargura. Porque lo sostenía ¿qué? La inspiración del Espíritu Santo. Dios le había dado ese nuevo pensamiento. Para esta gente es miedo, es temor, todo eso lo gigantes. Pero no, para mí es un alimento. Y Dios lo mantuvo por 40 años. Y aún a los 80 años él pudo entrar a la tierra prometida con la siguiente generación que no había conocido Egipto. Porque eran los que tenían 20 años. Así que ellos no habían conocido a Egipto, pero sí tenían el egipcio dentro. Y pudieron entrar en la tierra. Y este hombre, todavía, cuando entró por la tierra, ¿qué le dijo a Josué? Que era el líder. El líder era Josué, pero Caleb era un hombre especial. Caleb le dijo: Josué, acuérdate que yo subí a ese monte. Así que dame ese monte. Porque con la fuerza que tenía con 40 años, tengo ahora con 80. No le pidió un valle, no le pidió una hamaca, un sofá, una cama para acostarse. No, le dijo: yo quiero ese monte, el monte de la comunión. Hermanos, el monte de la comunión. Ese monte tenemos que conquistarlo por medio de la inspiración del Espíritu. Porque el reino de Dios, tú sabes que tú no vas a estar solo en el reino, ¿no? Dios y tú, no. Eso no funciona. Tu relación con Dios es muy vital. Ese es el que te da el Espíritu, la inspiración. Pero esa inspiración tú tienes que trasladarla. Porque el reino son relaciones. Si tú no tienes la capacidad de trasladar esa inspiración al pueblo de Dios, tienes que pedirle al Señor otra inspiración, más inspiración del Espíritu, que tú seas aún una inspiración en medio del pueblo, por medio del Espíritu Santo, no como uno que quiere sobresalir, sino como uno que ama más a Dios que a todas las cosas, como uno que anhela el reino de Dios. Amén. Ese reino en el cual queremos vivir y estamos expectantes para que ocurra. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos que estamos más cerca que al principio de nuestra redención completa. ¿Amén? ¿Amén o no, hermano? ¿Estáis dormidos? Porque todavía no hemos empezado. Vamos de camino, pero todavía no hemos empezado siquiera, así que no se me durmáis, ¿eh? Estamos poniendo la ensalada, ¿sí?
necesitamos entender esto. Ustedes saben el tabernáculo, los 7 días de la creación, el templo de Salomón, ustedes conocen los evangelios, ustedes conocen la revelación de Daniel, ustedes conocen la revelación del Apocalipsis. Y yo pregunto, cuando llega la prueba, ¿de qué os sirve todo eso? Porque a mí se me olvidan hasta mis propios sermones. ¿Amén o no? Lo que yo os estoy predicando, cuando viene la tribulación a mi vida, a mí se me olvidó todo lo que dije. No me acuerdo de nada. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque lo que Él quiere en ti no es que obtenga más conocimiento, sino que obtenga su inspiración para ese momento. Eso es lo que te hace crecer. Cuando decimos, ay, nosotros os amamos, amo tanto a ese hermano, ay, pero cuando el hermano está ahí te da una patada, y te, así una patada, y te da 2 y te da 3, ya se te olvidó el amor. Se te olvidó el amor. Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. Que lleve tu barco a buen puerto. Porque si no, te vas a quedar dando vueltas en el mar. A expensa de las olas del mar, que representan las corrientes de este mundo. Y aún la corriente religiosa. La religión te mata. Porque la religión te dice, tranquilo, que Jesús lo hizo. Y es verdad, Jesús hizo muchas cosas para nosotros. Él hizo muchas cosas que a nosotros no nos costó dinero. Pero yo te quiero decir, si tú quieres la inspiración de Dios, si tú quieres la unción, tú vas a tener que llegar hasta el lugar del altar del incienso. ¿Sí? Allí se quedó el Cordero. Allí está el Cordero. Gracias a ese Cordero inmolado en el atrio del tabernáculo, tú pudiste entrar al lugar santo y pudiste participar de los panes de la proposición y pudiste participar de la luz. Pero ahora llegamos a un lugar donde tus batallas son ganadas. Tú tienes que ganar, tú ganas tus batallas en el altar del incienso. Ese es el centro de operaciones de esta guerra. Porque estamos en una guerra. Hermanos, yo quiero deciros, no nos engañemos, estamos en una guerra. Tú te levantas por la mañana y tú tienes los problemas ahí. Muchas veces nos creemos que cuando llegamos por la noche, decimos, bueno, mañana Dios dirá. Bueno, pues Dios lo que dice es que te va a poner los problemas ahí, te los vas a tener otra vez. No te los quitó durante la noche, porque Él quiere que tú seas un vencedor. Y solamente hay una paz que viene después de ganar la guerra. Hay una medida de paz antes, pero hay una paz plena. Cuando tú ganas la guerra, tú eres un vencedor. Amén. Por medio de la inspiración del Espíritu. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo, a partir del verso 12, nos lo dice muy claro, esto que estamos hablando. Pero lo pasamos por alto. La doctrina es buena, pero la doctrina, si no la aplicamos a nuestro caminar diario, se hace vana. Nos olvidamos de que está ahí. Pero aquí nos lo habla muy claro lo que estamos hablando. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El problema de nuestros temores, la mayoría del problema de nuestros temores, es que pensamos que nos vamos a mover de una manera igual que el mundo. Entonces tenemos nuestras artimañas, tenemos nuestras cosas,
y lo trabajamos como si en el hombre natural, en la esfera natural. Pero lo que aquí Pablo dice, no habéis recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Él nos enseña lo que Él nos ha concedido. ¿Qué es lo que Él nos ha concedido? Bueno, Él nos ha concedido una vida eterna dentro de nosotros. Es una habilidad, es una capacidad para tú ser inspirado. Tú no eres inspirado porque tú eres maravilloso, sino porque Dios te ha concedido algo dentro de ti. Y eso solamente te lo descubre el Espíritu. Y cuando tú y yo estamos en prueba, por un momento si nos paramos y decimos, Señor, inspírame. Yo sé que tú estás ahí dentro de mí. Quiero dejar que tú me hables. En vez de yo estar cacareando por ahí. Ay, que me duele, ay, ¿qué hago? ¿Qué? Señor, inspírame. Señor, inspírame. Dame un nuevo pensamiento en mi vida. Que yo pueda caminar lo que tú dices que yo puedo hacer. No soy yo uno que quiero caminar en base a mi conocimiento, sino en base a la inspiración del Espíritu Santo. Así que para yo llevar mi barco a buen puerto. Y sigue diciendo Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Qué está diciendo Pablo? Otra vez lo mismo. Yo no estoy aquí, dice, yo no estoy aquí con cosas, con una sabiduría humana. Y nosotros en el libro de Santiago nos dice muy claro que es la sabiduría animal y diabólica. Porque la sabiduría que tú sacas basada en el conocimiento es una sabiduría humana. Perdón, sí, terrenal. Humana. Pero se transforma en diabólica. Mirad los tres pasos, ¿sí? Terrenal, humana, diabólica. Son los tres calificativos, ¿sí? No queremos, el Pablo dice, no estamos aquí hablando con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu que está dentro de vosotros. Acomodando, y esto es muy importante, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es algo muy importante. Está acomodando dos cosas que son espirituales. Está quitando de en medio toda la sabiduría humana, toda tendencia humana. Está quedándose en la esfera espiritual. ¿Qué tienes tú de espiritual? Pregunto. Pensad por un momento. ¿Qué hay de espiritual en vosotros? ¿No hay nada? Todavía no hay fruto. No hay mucho fruto. Lo espiritual que hay en vosotros es el Espíritu de Dios, lo estamos diciendo. Que Él no nos ha dado el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Eso es una cosa espiritual. Y ahora tiene que venir la inspiración del Espíritu y yo la acomodo a lo espiritual. Así que tengo dos cosas espirituales que yo tengo que acomodar. El Espíritu de Dios y las palabras y la inspiración del Espíritu de Dios. Esas son las dos cosas espirituales que yo acomodo en mi caminar. ¿Qué hago con esto? Elimino al hombre natural. Mi mente empieza a parlotear. Porque le va a pasar esto, porque viene esto, porque fulano está, porque... Cállate. Yo voy a acomodar el Espíritu de Dios a la inspiración, a las palabras inspiradas por el Espíritu. Son las dos cosas que yo quiero tener fuerte agarrado. Y el hombre natural va a seguir parloteando por aquí. Claro que sí, va a seguir, pero poco a poco se va a ir callando. ¿Sabes por qué? Porque la fe que hay en ti está liberando tu libertad en el Espíritu. Eso es libertad en el Espíritu. El hombre natural
nunca te deja libre. El hombre natural nunca, siempre te tiene amarrado a debilidades, a temores, concupiscencia, siempre te tiene amarrado a él. Pero cuando tú te sales de eso y escuchas la inspiración del Espíritu, entonces, y solamente entonces, tú sales de ese pensamiento, de esa vida circular en el desierto, y sales lanzado, ¿para qué? Para la tierra prometida. Por eso Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Qué sabios? Aquellos que tienen sabiduría humana. ¿Ustedes saben que hay gente que sabe más que nosotros de la Biblia? ¿Ustedes saben que hay gente más inteligente que nosotros? ¿Ustedes saben que hay gente con más capacidad que nosotros? Pero Dios nos ha escogido a nosotros lo vil y lo menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Gloria a Dios. ¿No hay un amén por ahí? Nos estamos enterando de esto, de lo que el Espíritu os descubre que está dentro de vosotros. Y al tener esa persona dentro de vosotros, esa persona os da la capacidad de la inspiración. No pienses nunca que tú no tienes capacidad de ser inspirado. Igual que Caleb, de tener ese pensamiento. ¿De dónde provino ese pensamiento? No, esa gente medían 3 metros. Según la historia, según la prehistoria, medían 3 metros y más. Oye, eso da miedo, ¿eh? Eso da miedo. Pero él tuvo esa inspiración del Espíritu Santo. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. En el tiempo de Samuel hubo, para no leer mucho y no perder mucho tiempo, pero ustedes saben seguramente las historias, en el tiempo antes de nacer Samuel había un sacerdocio corrupto, en el tiempo de Elí y sus hijos. Era gente corrupta porque fornicaba a las puertas del tabernáculo, del tabernáculo, y su padre los veía y no los exhortaba. Por eso es muy importante que los padres seamos valientes y digamos lo que no es correcto en nuestros hijos, y aún unos con otros, digamos, porque el que ve la falta y no la corrige se hace partícipe de ello. Porque Elí no fornicaba, pero Elí no corregía. ¿Sí? Así que vemos como había un sacerdocio corrupto en ese tiempo. Y Dios quería traer algo nuevo, igual que en este tiempo. Todos los sacerdotes, todo el sacerdocio, no importa de qué religión, no importa de qué estado, han pertenecido al ámbito natural. Por lo tanto, todos los sacerdocios han sido sacerdocios corruptos. Solamente hay uno que es incorruptible, y es el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Al cual estamos siendo llamados. Ese sacerdocio que no tiene principio de vida ni fin de vida. ¿Sí? Que es un sacerdocio para siempre. Que ya no estamos dependiendo. No dependemos de los sacrificios, porque Él lo cambió, ni de las tribus a las que tú perteneces, porque lo cambió también, y de un montón de cosas en las cuales no vamos a entrar ahora. Pero, sino que dependemos de una relación con Dios. Dios está llamando uno de cada familia, 2 de cada nación. Tú vienes de aquí, el otro de España, el otro de América, el otro... Todos, y nos reunimos aquí, y Dios nos está llamando a un sacerdocio que no sea corrupto. Quiere decir, a una vida santificada. En todo, en tu vida personal,
y en tus relaciones. Y eso solamente se puede conseguir por medio de la inspiración del Espíritu. Amén. Así que en aquel tiempo Dios hizo que su propia presencia, el arca, fuera llevada, robada por los filisteos. ¿Sí? Ustedes saben la historia. Y fijaros en el capítulo Primera de Samuel, capítulo 4. Sí, capítulo 4. El versículo 21 y 22. Dice, la mujer de Finés era uno de los hijos de Elí, también era corrupto. Dice en el 21, dice, y llamó, y estaba encinta, y cuando nació el niño dijo, y llamó el niño y cavó, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Amén? A causa del sacerdocio corrupto, los filisteos vencieron a Israel y le robaron el arca. Vamos a ir a Segunda de Crónica, capítulo 7, un versículo solamente. Desde Primera de Samuel hasta Segunda de Crónica pasaron 140 años. 140 años. Yo quiero que ustedes observen esto. Salomón había terminado el templo. Y cuando lo terminó, dice, cuando Salomón acabó de orar en el templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Observemos esto. Desde que la gloria de Dios se fue hasta que la gloria de Dios vino, pasaron 140 años, por lo menos 4 generaciones. ¿Sí? Dios no tiene prisa, Él tiene un plan y Él va a traer su gloria otra vez a esta tierra. Por eso el Señor dice en la Escritura que en el final del tiempo, cuando Jesús venga, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Así que la gloria de Dios fue quitada, pero 140 años más tarde vino la gloria de Dios. Aún fue tan fuerte aquello que ni aún los sacerdotes podían entrar al templo. Cuando Dios ministra, todos tenemos que estar callados. Eso es la inspiración del Espíritu. No te enredes con tus peticiones. Deja que el Espíritu te inspire. Tú puedes seguir parloteando y hablando en tu propia mente o con tu boca, pero lo que Dios quiere es inspirarte para traer su gloria en nuestras vidas. Amén. No me perdáis Primera de Samuel. Poner ahí un dedito y vamos a ir a Juan 17. Permitidme que lea estas escrituras porque quiero expresar esto con la escritura, a que no piensen ustedes que yo me lo invento. ¿Por qué Dios quiere manifestar su gloria, hermanos? Mira, lo dice aquí en Juan 17, la oración, esta oración que Dios ha cumplido y está cumpliendo día tras día y generación tras generación. Dice en Juan 17, el versículo 22, ¿qué dice?
la gloria que me diste, yo les he dado. Bueno, ¿y para qué queremos nosotros la gloria? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que Dios quiere traer es para que nosotros seamos uno. Mientras nosotros no seamos uno, el Señor no tiene donde reposar su cabeza. El diablo nos está engañando con celos, contiendas, envidias, disensiones. Hermano, la gloria viene en una reunión para que tú seas uno. Cuando cada vez que Cristo se expresa, se manifiesta en una reunión, en dos o tres que estén orando, si la gloria de Dios viene, el propósito que tiene es que seamos uno, que es la asignatura pendiente de la iglesia. En todo lugar del mundo, el problema es que estamos divididos. Pero si la gloria de Dios viene y nosotros la acogemos no para nosotros, sino para que Él se manifieste en plenitud, para que seamos uno, yo quiero deciros, vamos a ver cosas muy tremendas en nuestras congregaciones. Pero todavía estamos a ver quién es el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino? Si tú eres el mayor, le dijo Jesús, sirve. Sirve. ¿Qué te dio Dios? Ponlo. ¿Te dio poco? Ponlo. ¿Te dio mucho? Ponlo. ¿Te dio sabiduría? Ponla. Sé valiente y ponla. Porque para eso es su gloria. Pero ahora viene aquí el nuevo pensamiento. Vamos a ir a Samuel otra vez para ver cuál fue el motor de todo esto. ¿Cuál fue el motor de todo esto? ¿Me tenéis tantas trampas aquí? ¿Cuál es el motor de todo esto? Yo quiero que ustedes vean esto que es muy importante. ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que inicia todo esto antes de los 140 años? Hermanos, 140 años, 4 generaciones. ¿Qué es lo que produjo todo esto? Mira, lo dice aquí. Aquí hubo una mujer, la madre de Samuel. Una mujer era esposa, no, tranquilo, como quiera. La esposa del sacerdote Zacarías. Perdón, Zacarías, del sacerdote que es Elcana. Del sacerdote Elcana. Esta mujer era estéril y Elcana tenía 2 mujeres. Una era fértil y estaba teniendo hijos con ella. Pero había esta mujer estéril, Ana, que dice, cada año, ustedes lo leen para no perder tiempo, dice, cada año iba a orar. No, tranquilo, hermanos, no preocuparos, no preocuparos. No desmontéis esto, por favor, por mí. No, tranquilo. Cada año ella iba y oraba. Y dice aquí, si ustedes ven en el capítulo 1, en el capítulo 1, el verso 6, dice, y su rival era la otra mujer. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había dado con tener un hijo. En el 7, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligida tu corazón? Y ahí está el marido diciéndole, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana dijo, Elcana se cayó, yo creo que se rió. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Ahí está el prepotente de Elcana diciéndole, ¿no te soy yo suficiente? Pero ella no contestó a eso. Sabemos que no. En el 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice que pasaban años, pero un día, un año, ella tuvo un nuevo pensamiento. Ella fue inspirada del Espíritu Santo. Lo dice en el versículo 11. Después de tantos años, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Gloria a Dios. Un nuevo pensamiento, una inspiración del Espíritu de Dios. Ella había estado orando por años, pero nunca se le había ocurrido que es que Dios la mantenía ahí porque Él quería hacer una obra a través de ella. Y la inspiró. Le dijo, yo voy a hacer un voto a Dios. Si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a devolver. Y va a ser voto nazareo. Un nuevo pensamiento. A los 9 meses tuvo el hijo. Por eso tocar a Dios no es por nuestro propio esfuerzo, es dejar que Él nos inspire. Aún en la oración. Bueno, antes de decir esto, esta oración, hermanos, provocó la destitución del sacerdocio corrupto. Ese sacerdocio ahí estaba guardado y Dios no lo quitó antes. Lo mantenía, Dios lo mantuvo ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que él encontró una mujer que oraba. Fue inspirada por el Espíritu. Eso provocó a un Samuel en una próxima generación. Y Samuel era un profeta que la gente le temía. Cuando llegaba a las aldeas decía, viene el profeta Samuel. Dice la Escritura que ninguna de sus palabras Dios dejó caer en tierra. Tenía la palabra, tenía la inspiración. ¿De dónde vino eso? De esa enseñanza. De su madre. La inspiración del Espíritu, pero sí también la impartición y la transmisión a su propio hijo. Samuel fue tan inspirado que él llegó un día a casa de Isaí, que tenía un montón de hijos, y les presentó al alto, al guapo, al fuerte, al primogénito. Y Samuel decía, este no es, este no tiene más hijos. Sí, tengo uno allí, pero se está tirando las cabras, tráemelo. Nada más que lo vio venir, dijo, este es. Y lo ungió con el aceite de la unción. Inspiración del Espíritu Santo. Y David fue la otra generación. Y David fue un hombre de guerra, fue un hombre pecador. Pero Dios dijo de él, este hombre tiene un corazón conforme a mí. ¿Y por qué? Era un hombre inspirado. La habilidad de David para arrepentirse y creer en Dios no la tenían todos los hombres. Tenía una habilidad de arrepentimiento. Recordemos, Natán cuando llegó allí, los reyes de entonces, si tú le llevabas la contraria, te cortaban la cabeza. Porque podían hacerlo, eran los reyes. Pero Natán fue allí y le dijo, ¿recordáis la historia? De uno que tenía muchas ovejas y le robó la ovejita a otro que tenía. Tráeme a ese hombre, vamos a matarlo. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre eres tú. Inmediatamente oyó la voz de Dios, la inspiración de Natán.
del profeta. Y él se arrodilló y dijo, ay Señor, me arrepiento. Capacidad de arrepentimiento. Y Dios le dio el plan completo a David. Dios le dio el plan completo a David. Dios no le descubre su plan a todos. Aún tú se lo puedes explicar a la gente y no lo entiende. No lo quiere entender. No tiene la inspiración del Espíritu para recibir el plan. Y él dijo, listo, vamos a traer aquí materiales. Y Dios le dijo, un momentito. Tú no me vas a construir mi templo. Señor, él seguramente, cualquier otro hombre se hubiera revelado, pero él conocía el corazón de Dios. Tú no me vas a construir porque tú eres un hombre de guerra. Has derramado demasiada sangre. Tu hijo lo va a construir. Y ahí viene Salomón. Bueno, y de Salomón, ¿qué diremos? Mirad lo que produjo la oración de Ana. El nuevo pensamiento, lo que produjo. La gloria de Dios fue quitada por esa oración. Quitado el sacerdocio corrupto para establecer uno incorruptible. Trajo a Samuel, que no dejó caer ninguna palabra de él. Lo que él hablaba, eso era Dios. Trajo a un David conforme a su corazón. Y ahora trae un Salomón, que él sí sabía acomodar lo espiritual a lo espiritual. Le presentan dos mujeres, que ustedes saben la historia también. Le presentan dos mujeres con un niño muerto y uno vivo. Y ahí están en la lucha. Y Salomón estaba escuchando, y mucha gente escuchando, porque habían oído de la sabiduría de Salomón. Y ahí estaban, y él dijo nada más, traedme una espada. La mujer verdadera. Dijo, no cortéis al niño. Vamos a preservar la vida. Dársela a ella. Y por esa sabiduría, él descubrió quién era la verdadera madre. Amén. ¿Quién es la verdadera madre? Aquella que quiere preservar la vida de la iglesia. Aquella que se desprende de lo que es para preservar la vida de la iglesia. No dice, no importa, la mitad para cada una. Ya tenemos un niño muerto y ahora pues otro muerto, no hay problema. Pero esa mujer fue también inspirada. Fue una impartición del Espíritu de Dios. ¡Ay, tremendo, hermano! Y ella dijo, no, dáselo a ella. Y Salomón dijo, no, esta es la verdadera madre. Inspiración del Espíritu. A él se le dio el privilegio de levantar la casa de Dios y que la gloria viniera otra vez. Y todo esto ocurrió en 140 años. ¿Sabéis? Y todo el motor de aquello, la chispa. Cuando tú tienes una lista de pólvora por aquí, tú necesitas ir allí para quemar. Tú pones la chispa aquí y la chispa fue esa mujer quebrantada. Esa mujer quebrantada que se dejó inspirar por el Espíritu y pudo ceder. Ana cedió a su hijo. La mujer verdadera, la madre verdadera, cedió a su hijo. ¿Qué es lo que Dios quiso de Abraham? Su hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Él no quiere nada de ti, ni de mí. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Lo único que Él quiere es la semilla que puso dentro de ti. Deja de pisar la semilla, déjala que respire, déjala que salga y eso te va a inspirar tu vida, toda tu vida. Amén. Ya no vamos a estar dependiendo de las cosas naturales. Por eso el apóstol Juan dice, la unción que hay en vosotros os enseñará todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Vamos a ir a Juan 21. Juan 21. En Juan 21 vemos también Jesús fue sin pecado. Y muchas veces a lo mejor no entendemos esto, pero es importante que entendamos. Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Recordemos la visita entre María y Elizabeth. María fue a visitar a Elizabeth. Dice que el vientre de Elizabeth saltó porque había venido aquel que era la vida. Así que, así que eran los dos hombres en la Escritura que sepamos que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Claro, Juan no fue sin pecado, porque Juan venía de la tierra, había sido producido por un varón y una mujer. Pero Jesús fue producido era el Señor del cielo y fue producido por el Espíritu Santo en el vientre de la madre. Amén. Así que imagínate, Juan viene del polvo de la tierra y es establecido aquí. Y Jesús, que es el Señor del cielo, se vacía a sí mismo de su deidad y de su gloria y Dios lo establece aquí. Así que aquí hay dos hombres, pero su providencia, de donde Él viene, uno es de la tierra, otro es el Señor del cielo. Así que el único que podía estar sin pecado fue el Señor del cielo, porque había sido la fuente de Jesús, era el Padre, y el Padre era sin pecado. Así que ahí están los dos hombres. Por eso muchas veces estar en el mismo lugar no determina que seamos iguales. De hecho, somos todos distintos. Estamos en una comunidad, no todos somos iguales. Estamos en una iglesia, no todos somos iguales. Por eso tú tienes que encontrar tu lugar. Así que Jesús estaba aquí y fue sin pecado. Cuando Él nació, Él no se salió de la cobertura del Espíritu Santo. Venía sin pecado y al no salirse de la cobertura del Espíritu Santo, se mantuvo sin pecado. Por eso Él decía, no hablo nada que no oiga de mi Padre. No hago nada que no vea hacer a mi Padre. ¿Sí? Así que vemos como Él era un hombre sin pecado a causa de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Lo sabía todo? Bueno, Él era un maestro de la ley, le llamaban rabí. Él conocía la ley, de hecho, Él era la palabra viviente, hecha carne. Aunque todavía no había pasado el proceso, solamente había sido manifestado en carne, no había sido ni muerto, ni resucitado, ni ascendido, ni glorificado. Todavía le quedaba un proceso largo, pero Él se mantuvo bajo la cobertura del Espíritu y bajo la inspiración del Espíritu. Estaba una mujer adúltera que le trajeron y estaba Él en tierra esperando. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba escribiendo? La gente está pensando que lo importante era lo que escribía. Y yo quiero deciros, a mí no me importa lo que escribía Jesús en la tierra. Lo que a mí me importa es que yo sé que Él estaba esperando la inspiración del Espíritu, la palabra para salvar a esa mujer y enseñar a los religiosos que no era por la letra de la palabra que podíamos vivir, era por medio de la inspiración del Espíritu, porque la letra te mata,
pero el Espíritu te vivifica. ¿Sí? Ahora, porque la letra te mate, no tires la Biblia. Porque esto es una carta de amor que Dios nos ha prestado hasta que la carta de amor se haga carne en nosotros. Amén. Y ya no sea algo externo, sino algo interno. Así que Jesús fue un hombre inspirado por Dios. Llega la madre de dos de sus discípulos. ¿Cuáles eran? Los hijos de Zebedeo. Dice, Señor, yo quiero que estos dos hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. Esas son las mamás. Las mamás quieren que nuestros niños estén ahí, al lado de Jesús. Y él no le dijo que no. No le dijo que no. Dice, ¿serán capaces de ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Eso qué es? Inspiración. Porque la madre no entendía nada. Jesús estaba saliendo con otra cosa. Porque él sí sabía. No le dijo que no podían estar a la derecha y a la izquierda. Solamente le dijo, ¿serán que ellos quieren ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ahí se quedó la historia. En una incógnita. Y aquí se queda la historia con nosotros. ¿Tú quieres ser su discípulo? ¿Será que tú y yo queremos ser bautizados con el bautismo que él fue bautizado? Y estaba hablando del bautismo en fuego. Porque tú has obtenido los dos primeros bautismos de una manera gratuita, solamente por el hecho de recibirlo, lo que él te da. El bautismo en agua, el bautismo en espíritu. Pero el bautismo en fuego es lo que decía la profecía hoy. ¿Serás capaz de entrar por la puerta angosta? ¿Por la puerta de la angustia? Mira, yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir de mí? A ver, que alguien que levante la mano que quiera sufrir. ¿Nadie? Pero si el Evangelio es sufrimiento. Ustedes lo que quieren es ir al cielo y estar con Jesús sentado ahí y comer con él todos los días, hablar, que los enseñe. No, pero eso es una imaginación vana. Nadie quiere sufrir. Todo el mundo se quiere ir con Jesús, pero nadie se quiere morir. ¿O quién se quiere morir de qué? ¿Nadie? Entonces, ¿cómo va a ir al cielo? ¿Con esa misma ropa vas a ir al cielo? ¿Con ese mismo cuerpo? No, eso es una imaginación vana. Así que vemos que tenemos muchas imaginaciones vanas. ¿Seremos capaces de ser bautizados por el bautismo que él fue bautizado? Y hay muchas cosas en los evangelios que ustedes pueden ver que Jesús fue una inspiración. Fue una inspiración. Le preguntaron, ¿con qué autoridad, dice, haces tú esta cosa? Otra inspiración de Jesús. ¿Con qué autoridad haces tú esta cosa? Y Jesús le dijo, si ustedes me contestan una preguntita que yo os voy a hacer, yo os contesto también. ¿Juan era del cielo o de la tierra? Y empezaron hablando. No sabemos, no te podemos contestar. Entonces yo tampoco os voy a contestar acerca de con qué autoridad yo hago las cosas. Inspiración del Espíritu. ¿Amén? Vamos a ver otra inspiración ahora. Esta sí la vamos a leer en Juan 21. En esta situación, Jesús ya había resucitado. Ya se había presentado a sus discípulos, estaba en esos 50 días, que Jesús pasa desde que asciende hasta Pentecostés. Y en el capítulo 21 hay un hecho, vamos a ir al versículo 3, ustedes saben, cuando hay una decepción, Jesús murió, ¿qué hacemos aquí? Nosotros no sabemos hacer nada, el hombre natural. ¿Por qué yo sé que ninguno de ellos tenía una inspiración? Lo sé porque cuando tú y yo no tenemos la inspiración del Espíritu, lo único que sabemos hacer es darle vueltas al pensamiento. ¿Y cómo lo sé? ¿Dónde fueron ellos? Ellos se fueron a pescar.
era lo que sabía. Pedro dije, bueno, pues 3 años y medio con el maestro, nos lo han quitado, yo qué sé hacer, pescar, vamos a pescar. Y el otro dijo, yo voy contigo, y el otro, yo voy contigo, y ellos estaban todos en el pensamiento circular. Habían vuelto otra vez al hombre natural, al pensamiento del hombre natural. Todo se ha fastidiado, hemos pasado 3 años y medio de gozo, gloria a Dios, pero ahora vamos otra vez al pensamiento circular, al hombre natural. Y se fueron todos de pesca. Pero la misericordia de Dios es tan grande. ¿Sabes? Aquí obtuvieron el gran fracaso. Hombres expertos eran expertos pescadores. Ellos sabían qué hacer, cómo hacerlo. Tenían los medios para hacerlo. Pero Jesús hizo aquí un milagro tremendo. Y es impedir que ellos pescaran ni un solo pez. Eso es un milagro, ¿no? Es un milagro, podríamos decir, negativo, pero Dios lo iba a transformar. Eso es mostrando la misma esterilidad de Ana. La misma esterilidad de Ana, que no podía tener hijos, la misma esterilidad de los discípulos, que no habían cogido ni un solo pez, siendo expertos pescadores. Era un fracaso natural. Dios quiere, y muchas veces lo va a hacer en tu vida y en la mía, que fracasemos en lo natural, para que podamos acceder a la inspiración de Dios, a la esfera espiritual. Por eso Dios te dio el espíritu de Él, para que tú empezaras a acostumbrarte, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Amén? Y dice aquí, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. En el 3, 21:3, Juan 21:3. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fracaso natural. Fracaso de lo que tú sabes, de lo que tú sabes hacer. Sí. Para hacer un anuncio, sí, sí. Hermanos, amén. Hermanos, un anuncio de que todos los niños de 10 años pasen con el profesor al comedor para que tengan una reunión. Entonces, todos los niños pueden pasar con él. Él nos va a llevar el hermano Leonardo. ¿Ve, hermano? Ok. Listo. Seguimos. Cuando ya iba amaneciendo en el 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ya les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Estos pescadores expertos dirían, este hombre, ¿qué está diciendo? La derecha de la barca, pero yendo para allá o yendo para el otro lado. ¿Es que los peces no se meten por debajo de la barca? Este hombre está un poco loco.
¿Es que los peces han quedado ahí a la derecha? ¿A la derecha? No. Inspiración del Espíritu. Jesús ya había resucitado. Él era la inspiración ya. ¿Sí? Y ahora, ellos sin resistir, echaron las redes a la derecha de la barca. Dice, entonces la echaron y no podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Juan, que era el discípulo amado, reconoció la inspiración. No es solamente la fisonomía, ni la voz. Hubo una conexión de Jesús con Juan, al discípulo que amaba. Nosotros nos podemos inspirar unos a otros por medio del Espíritu. Claro que sí, porque es el mismo Espíritu que está en Jesús, está también en nosotros. Lo dice la Escritura en Romanos. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros. Así que vemos esta inspiración de Jesús. Ahora, yo quiero preguntaros, y voy a meterme en un punto solamente. ¿Eso de la derecha qué es? ¿Qué es este tema de la derecha? ¿La derecha de qué? ¿De dónde? Si yo voy para allá, la derecha es esta. Pero si yo vengo para acá, la derecha es esta. Si yo voy para allá, ya no es esa, sino que es esta. Dios nos tiene que estar hablando algo más. Dios nos tiene que estar hablando más, algo más. Vamos a leerlo en 1 de Corintios capítulo 2, el que hemos leído al principio. Porque en 1 Corintios capítulo 2, que era la escritura que comenzamos, hemos leído el 12 y el 13. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero el Señor Jesús nos dijo que no juzguemos, que con la medida que juzguemos a otro, nos seremos juzgados. Como Pablo dice aquí que juzgaremos todas las cosas. Pero veamos este punto, que es muy importante. Tú no tienes capacidad para juzgar a los hermanos. ¿Sí? Todavía nosotros no tenemos capacidad para juzgar a los hermanos. Un día llegará que juzgaremos, dice la Escritura, aún a los ángeles. ¿Amén? ¿Amén o no? Pero todavía no podemos juzgar a nadie. Pero lo que Pablo dice ahí es que sí tenemos la capacidad de juzgar todas las cosas. ¿Amén? ¿Amén o no? Vemos la diferencia. Podemos juzgar, hermano, nosotros no juzgamos a la persona homosexual, pero sí podemos juzgar y decir, la homosexualidad no es correcta. No estamos juzgando a la persona, pero sí estamos juzgando una acción, una cosa. ¿Queda claro esto? Porque hay mucha gente que se quiere resguardar detrás del no juzgar. Cuando tú le dices a una persona, eso no es correcto, no me juzgue, no me juzgue, quiere mantenerse en su propio pecado. Hay que decirle, yo no te estoy juzgando a ti, eso solamente le corresponde al Señor, pero yo sí puedo juzgar, como espiritual, sí puedo juzgar la acción que tú estás haciendo.
¿Amén o no? Vemos esta diferencia. Por eso Pablo distingue aquí. El espiritual juzga todas las cosas. Y dejamos en libertad al hermano. Por eso si entra un hermano por aquí, o un incrédulo por aquí, y lo vemos con un pelo hasta aquí, y lo vemos con 20.000 anillos aquí, y aquí la nariz, así, y lo vemos ahí aquí, y en la lengua, y lo vemos todo pintarraqueado. El hombre natural le entra y dice, un momentito, que te has equivocado de sitio, que no entres, pero estás juzgando a la persona. Déjalo que entre, ministrale el evangelio y dile, esto no es correcto, aquello no es correcto, pero Jesús te ama. Porque Dios quiere sacar en libertad a la oveja que ha puesto dentro de ti del lobo que eres tú mismo. El hombre natural es un lobo para la oveja que Dios plantó dentro de él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la quiere destruir. El hombre natural quiere destruir lo que Dios ha puesto. Por eso Pablo aquí lo dice muy claro. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. No tiene para nada en cuenta al hombre natural. El hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu. ¿Amén? Vamos a seguir. El último versículo aquí dice... Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. ¿Gloria a Dios o no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo dice Pablo ahí. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Es que tenemos dos mentes? No, no tenemos dos mentes. Es una mente natural que tiene que venir bajo la sujeción de la inspiración de la mente de Cristo. Lo voy a decir otra vez. Tu mente natural, tu mente que argumenta, que es científica, que se cree que lo sabe todo, que tiene la acumulación del conocimiento de toda la Biblia, que tiene el conocimiento de los ministerios quíntuples, de que los ancianos fulano, esos son los que tienen que ser, que tiene conocimiento de esto y de toda esta mente se tiene que callar, dejar de parlotear y dejar que la inspiración del Espíritu venga a nuestra vida, a nuestra mente, esa mente que Cristo puso en nosotros cuando fuimos regenerados. No solamente nos dio un espíritu regenerado, sino que Él quiere invadir todo nuestro ser, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea, ¿cómo? Guardados. ¿Verdad? ¿Cómo? Irreprensible hasta la venida del Señor. Amén. ¿Por qué dijo la derecha? Bueno, yo no lo explicaría tan bien como mi mujer, pero yo lo voy a intentar explicar. Nuestro cerebro natural tiene dos hemisferios. ¿Sí? El izquierdo es el hemisferio donde tú argumentas, es un hemisferio científico, donde tú contabilizas, donde tienes el conocimiento, donde puedes argumentar muy bien, donde tienes la razón, donde tienes la lógica. Sí, si el hermano que entra tiene todo eso, lo lógico es que interiormente sea lo que exteriormente manifiesta. Te equivocas. Te puedes llegar a equivocar. Ese es el hemisferio que siempre está hablando. Está viendo, este hermano que está predicando lleva una corbata que no me gusta, o no debería de llevar corbata y nunca lleva corbata.
este tiene tal cosa, argumentativo. Es el que parlotea continuamente. Tú no tienes tu mente en blanco nunca, siempre estás parloteando. Hemisferio izquierdo, hemisferio izquierdo. Estoy hablando de lo fisiológico. El hemisferio derecho es un hemisferio humilde, porque el hemisferio derecho es aquel que Dios te dio para conectar con la inspiración del Espíritu. Mirad qué interesante es esto. Nosotros tenemos la mente de Cristo, con la que podemos ser inspirados. Así que el hemisferio derecho, pero es muy humilde. Es muy humilde, ¿por qué? Porque no habla. Mientras el izquierdo esté hablando, el derecho está callado. No lo interrumpe al otro. No le dice nada, es humilde. Voy a esperar un poquito. A mí se me deja un hueco para yo poder traer la inspiración. Por eso nuestra capacidad por medio del Espíritu es decir, Señor, yo me voy a callar. Aún mi oración, no voy a estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Oración no es hablar, oración es conectar con Él. Amén. Si tú estás hablando, no puedes conectar. Y voy a deciros cómo funciona la oración. La oración que es la carga del Espíritu Santo, es esa que Dios te inspira y te pone una carga en tu vida. El deseo de Dios lo pone en ti. Y como tú ahora tienes el deseo, aunque tú no sabes si es de Dios, todavía, entonces tú oras acerca de ese deseo. Dios oye el deseo que Él puso dentro de ti. Y Él contesta la oración. Gloria a Dios. Por eso cuando oramos, asegurémonos de que es la carga del Espíritu Santo. Porque si es la carga del Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de ti, igual que puso en Ana, va a ser una chispa que va a explosionar a todo tu alrededor. Porque es Dios manifestado en carne. ¿Amén o no? Amén. Necesitamos entender esto. Así que vemos que aún fisiológicamente tenemos estas dos partes, que Dios nos creó así. Una que parlotea, otra humilde que se calla. Una lógica y otra que es por medio de inspiración. Hasta que esta no se calla, la otra no habla. Gloria a Dios. Por eso es más tiempo, tenemos que estar más tiempo callados que hablando. Dice la Escritura, el necio cuando calla pasa por sabio. El necio cuando calla pasa por sabio. Así que dejemos que el Espíritu de Dios nos inspire de tal manera que busquemos su guía, que nuestro barquito, en medio de toda esta turbulencia del mundo y aún de la iglesia, porque la iglesia tantas veces es una turbulencia, nosotros podemos ser inspirados y por medio de la guianza del Espíritu de Dios, nuestras velas, ustedes saben que las velas, para que el viento haga que el barco funcione, tienen que ser puestas de una determinada manera. ¿Qué es esto? Esta es tu actitud. Tu actitud son las velas de tu barco. No es tu genética. En nosotros hay dos cosas, genética y actitud. La genética, aquí los hermanos tienen una genética, porque viven en un país, provienen de una genética. Nosotros los europeos tenemos otra genética, somos de otra manera. Aún nuestro carácter es de otra forma, nuestra forma de hablar, nuestra genética. Pero no importa de qué país tú seas, lo que tú tienes que buscar para que tu barquito vaya al lugar correcto no es, yo soy de Perú, yo no soy No. Tu actitud es lo que va a hacer que la inspiración del Espíritu te lleve al lugar correcto.
Tú pones tus velas correctamente y el viento del Espíritu, el soplo de Dios. El soplo de Dios. Dios puso un soplo en Adán. Amén. Jesús puso un soplo en sus discípulos. Al resucitar él dijo, recibid el Espíritu. Y él ha puesto un soplo dentro de nosotros. Pero nosotros podemos impedir ese soplo, esa inspiración, sí. ¿Por qué? Por nuestra actitud. Por pensar que nuestra genética determina quién somos. Somos hijos de Dios. No importa de dónde provengamos. Hemos recibido un espíritu de adopción que clama Abba Padre. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos, y que el Señor os inspire a toda buena obra. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.